Amigos, bienvenidos nuevamente a Hay que Decirlo con Jorge Incerni. En estos días en Puerto Rico, en estos días no, llevamos ya bastante tiempo con el tema de los bonos chatarra. ¿Qué es eso? ¿Es un tema tan especializado que muy pocas personas lo dominan o el pueblo en general lo entiende? Yo me pregunto, cuando dice que degradaron los bonos de Puerto Rico a chatarra, ¿qué consecuencias tiene eso para usted que está en su casa escuchándome y para mí que estoy aquí haciendo el programa hoy? Yo no tengo bonos, yo no he comprado bonos de ningún lado, para mi retiro ni para nada. Eso debe afectar a la gente que tiene dinero o al gobierno, yo no sé, pero a mí no. Eso es lo que muchas personas opinan. Lamentablemente esa no es la realidad. El que no tengamos conocimiento no nos va a eximir de que nos veamos afectados como pueblo. Y yo creo que es un tema tan serio que hay que tratarlo con mucha responsabilidad y lo vamos a hacer en el programa de hoy, pero quiero hacer la siguiente aclaración. Yo, Jorge Incerni, opino que debe ser un tema que se discuta fuera de líneas político-partidistas, porque si tal vez nos encontramos donde nos encontramos, es precisamente, según mi entender, por darle tanto énfasis a la cuestión política y buscar el beneficio, el vernos bien, construir más o construir menos para verme bien y que el que venga pague la factura, que nos encontramos donde nos encontramos. Yo creo que hay que actuar bien responsablemente. Por lo tanto, quiero hacer un análisis hoy fuera de líneas político-partidistas y que sea un análisis para nosotros, para el pueblo. Obviamente, necesito dos personas conocedoras de la materia y los tenemos. Y específicamente se ha presentado un proyecto en la Cámara de Representantes que trata de ayudarnos a todos nosotros, al gobierno y al pueblo, a trabajar con esta realidad que tenemos, porque ya eso es una realidad, no la podemos quitar. ¿Cómo vamos a trabajar con ella? ¿Cómo el pueblo la va a atender? ¿Cómo el gobierno la va a atender? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad de la legislatura de Puerto Rico? ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía como ciudadanos? Porque no son ellos nada más. Nosotros también tenemos responsabilidad y nosotros también tenemos que aportar para poder salir de esta situación lo mejor posible. Me acompaña hoy el representante José Báez del Distrito 4. Bienvenido, gracias, representante. Gracias, Jorge, por tenerme aquí. Y me acompaña el señor Arturo Dávila, el licenciado Arturo Dávila, expresidente del Colegio de Abogados, ex juez de nuestros tribunales. Me honran ambos con su visita. Sí, gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Y quiero que ustedes me ayuden a esta introducción que yo he dado, a ver si podemos llevar este tema de los bonos chatarra y el efecto que tiene en la operación del gobierno y el efecto que tienen nosotros los ciudadanos, llevarlo a ayudar a los amigos televidentes y a mí a poderlo entender mejor y aprender un poco sobre esto. Yo sé que ustedes son dos personas que han estado muy preocupados por esto hace tiempo, no es ahora, esto no están reaccionando a una decisión que vino esta semana, sino sé que tanto el representante como el licenciado, que es asesor de representante en este momento, han estado trabajando con este tema durante algún tiempo. Usted ha sometido una resolución en la Cámara que yo voy a leer el comunicado de prensa para que los amigos televidentes pues sepan cuál es la base que vamos a utilizar en este programa. Y lee como sigue. El representante José Báez Rivera presentó la resolución concurrente de la Cámara 42 para reafirmar la responsabilidad del Estado Libre Asociado de proteger la salud, seguridad y el bienestar de sus ciudadanos ante la grave emergencia fiscal decretada en el país mediante la Ley número 7/2009 y frente a la prioridad de desembolsos del Fondo General. Mediante esta resolución se reafirma el poder del Estado de imponer una moratoria al pago de la deuda pública, cónsono con la obligación de garantizar la salud, la seguridad y la educación. Más aún, en la sección 18 de la Constitución de Puerto Rico se dispone claramente que cuando esté en peligro la salud o la seguridad de la ciudadanía o de los servicios públicos esenciales, nada podrá impedir la capacidad de la legislatura de aprobar leyes a beneficio social. El bienestar del pueblo está por encima de todos los intereses económicos. Desde la Asamblea Legislativa reafirmamos la autoridad del gobernador de proteger la salud, la seguridad y la educación
del pueblo sobre la deuda pública. El gobernador y su equipo de trabajo deben considerar seriamente y con mucho detenimiento la posibilidad de extender unilateralmente el vencimiento de la deuda pública y el pago de servicio a la deuda. Es una alternativa posible, responsable, real y amerita un análisis concienzudo. Sin esta alternativa sobre la mesa, el análisis no está del todo completo. Estas son palabras del representante, del honorable representante. Nosotros escuchamos todos los días que obviamente que en la Constitución de Puerto Rico está que la deuda de los bonos es constitucionalmente hay que pagarla. Eso no podemos dejarlo para el mes que viene. Obviamente, si entiendo lo que usted está diciendo y nos vamos a esa base constitucional, pues claro que hay un problema. Si atendemos todo aquello, tal vez tenemos que abandonar un poco la salud, la seguridad, la educación. Ok, para empezar, no somos expertos, pero sí, pues como bien tú dijiste, Jorge, lo hemos estado estudiando con mucha profundidad porque sabíamos que teníamos que estar preparados en nuestra oficina para poder aportar en el proceso legislativo y gubernamental de manera educada. El que esté comenzando hoy a tratar de entenderlo, pues ya está un poco tarde y tiene que, no es que no lo haga, pero tendría que recorrer un camino bastante amplio, pesado y denso. Y fue lo que nos pasó a nosotros cuando comenzamos a atender el tema. En cuanto a la intención de nosotros, al presentar esta resolución concurrente, fue para poner en el mapa de la discusión pública y del debate la posibilidad de utilizar o poner a servicio del gobernador el que se sintiera cómodo y apoderado por la legislatura, ya que una resolución concurrente sería una medida aprobada por los dos cuerpos, lo que saldría y lo que yo pretendo que salga de la legislatura, donde se le dice, señor gobernador, reconocemos que la Constitución establece taxativamente que la deuda pública hay que pagarla antes que cualquier otro compromiso. Sin embargo, conforme a la Carta de Derechos y el preámbulo de la Constitución, también se reconoce, y los padres de nuestra Constitución han reconocido, que sobre cualquier interés económico se encuentra la seguridad y la salud y el bienestar del pueblo. Incluso en nuestra cruzada de entender con mayor profundidad este choque constitucional, pues estudiamos obviamente, como lo haría cualquier persona que estudia un choque constitucional, los debates de la constituyente de 1952, cuando se aprobó nuestra constitución, y en enero de 1952 se dio un debate bien relevante al tema que estamos viviendo hoy. Fue que en el hemiciclo, por no decir floor, en el hemiciclo del debate de la constituyente, uno de los constituyentes presentó una enmienda para que se incluyera taxativamente en la Constitución la posibilidad de que la Asamblea Legislativa autorizara al Ejecutivo a poner al frente, a hacer una moratoria de esa deuda pública. Y fue vencida esa enmienda y no la vemos hoy precisamente porque el argumento que utilizó el que la venció fue: no es necesario, porque se parte de la premisa que la Asamblea Legislativa tiene el poder y la autoridad para hacer lo propio, que es, por eso es que en esa resolución concurrente lo que hacemos es reafirmar. Lo que queremos es que el producto final que salga de la Asamblea Legislativa sea una reafirmación al gobernador de que tiene esa herramienta. ¿Por qué? Precisamente por lo que estabas comentando tú ahorita, y es que todos hemos partido de la premisa, economistas, abogados, legisladores, que eso no se puede tocar. Y no es correcto, no es correcto. Para empezar, lo que se conoce como la deuda constitucional, que es la deuda que estaría garantizada por esa cláusula taxativa, ese artículo taxativo y clarísimo que lo dice directamente,
no es la totalidad de los 70,000 millones que tanto hablamos de la deuda pública, es alrededor de 16 o 20,000 millones. Por lo tanto, eso cubre parte del debate de la deuda, porque lo cierto es que el resto de los otros 50 y pico de mil millones no caen bajo lo que se conoce como la deuda constitucional. Los otros 52,000 son lo mal llamado extraconstitucional, que es para, cuando se dice extraconstitucional, la no constitucional. Yo tengo que pausar, Claro que sí. pausar un segundo, pero el comentario que usted hace es muy correcto. O sea, lo que uno oye todo el tiempo en la calle, y oye a los periodistas, etcétera, 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 y a los conocedores de la materia, que no podemos hacer nada porque está en la Constitución. Aquí la Constitución nos detiene a todos y esto hay que pagarlo, aunque nos quedemos sin policía, como digo yo. Correcto. Y vamos a ahondar sobre eso porque me choca por primera vez escucharlo. Y obviamente tenemos aquí al distinguido licenciado Arturo Dávila, que es conocedor sobre las leyes. Nos quitamos el sombrero ante usted, igual que ante el legislador. Amigos, continuamos con ustedes después de esta pequeña pausa. Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy y les repito, como les dije al principio, el interés mío en el programa nuestro hoy es que tanto usted como yo aprendamos sobre qué son los bonos chatarra, en la situación que nos encontramos, cómo te afecta a ti, cómo me afecta a mí, cómo tú vas a tener que ayudar a trabajar para resolverlo, como lo voy a hacer yo, para el bienestar de Puerto Rico. Ese es el único propósito de este programa en el día de hoy. Y continúa conmigo pues el representante José Báez, del Distrito 4 del Partido Popular, y el señor Arturo Dávila, pasado presidente del Colegio de Abogados, ex juez, muy conocedor de nuestras leyes. Distinguido representante, usted Jorge, tenía la palabra. Sí, como te estaba diciendo, una vez uno reconoce que los bonos o la deuda pública podría dejarse de pagar para utilizar ese ingreso, porque el ingreso o los pagos que nosotros realizamos todos los años para cubrir esos intereses, que es la parte que a mí me interesó y me llamó la atención. Y me llamó la atención que Puerto Rico nunca ha dejado de pagar los intereses. Y todos los años pagamos, o por lo menos el último año, pagamos alrededor de 3.6, 3.9 billones de intereses. Quiere decir que si tenemos un déficit de 800 millones y estamos buscándolos como locos, hay unos chavos ahí, están ahí. Es verdad que es dinero que se debe, que se tiene que pagar, que contractualmente tenemos una obligación, que tenemos una obligación moral, como se ha dicho, y es verdad. Pero la realidad es que en la casa, en el micro de nuestro hogar, cuando nosotros tenemos una situación como esa, con una tarjeta de crédito que no debimos haber tomado o haber llevado a ese nivel, nosotros no vamos a vamos a seguir pagando esa tarjeta de crédito si tenemos que alimentarnos o pagar la salud de nuestra familia. Es una realidad que todos los días la vivimos los seres humanos de carne y hueso. Y el macro del gobierno no se diferencia mucho del micro. La diferencia son cero, mucho cero. Contractualmente sí tengo que aceptar y hay que reconocer que tiene unas consecuencias gravísimas el dejar de pagar. Esto no es como chuparse un bombón. El tú dejar de pagarle a unos intereses tan poderosos va a provocar unas reclamaciones en distintas jurisdicciones, ya sea en el SEC, que es un foro administrativo que atiende este tipo de controversias, un foro especializado, o en los tribunales federales. Eso puede costar millones y millones de dólares en litigio. Y la imagen del país también con posibles los inversionistas nuevos, para decir, yo no me meto ahí. Mira claro, lo que están pero haciendo. la realidad es que hoy, ¿qué inversionista se mete aquí? O sea, esa parte a mí no me preocupa tanto. Sí, vamos a tener un sello, no de bono chatarra, porque el bono chatarra, ya nosotros somos chatarra, sí. Y una vez tú eres chatarra, el sello no te lo quita nadie por 20 años, porque siempre en los reportes a los inversionistas van a decirle, hace 20 años fueron degradados a bonos especulativos, que es como se dice. En el argot regular popular se le llama chatarra, no es despectivo, sí, se utiliza. Es un término. Es un término. Pero ciertamente ya nosotros estamos afectados, no tan afectados como hace 20 años atrás dejaron de pagar la deuda, que es más peligroso. Pero lo cierto es
que repagar la deuda, amortizarla. Nosotros estamos tan lejos ahora mismo económicamente de poder amortizar $1, porque estamos todavía pendientes de la liquidez para operar y del déficit y de la inversión de infraestructura corriente. Si nosotros una vez superemos todo eso, tenemos que empezar a recoger suficiente para que haya un sobrante para amortizar. Estamos tan lejos de amortizar que yo no veo realmente cómo podamos amortizar 70,000 millones en menos de 50, 60, 70 años, poquito a poco, sin tomar prestado. Así que, de verdad, tenemos que vigilar, yo me pregunto, vigilar por los mercados que prestan, porque a mí no me interesa seguir tomando prestado. Claro, ciertamente los gobiernos trabajan con unos préstamos, unos swaps, que no son bonos, y unos préstamos que necesitan para operar, porque no todo el dinero se recibe todos los meses. Claro. Todos sabemos que las contribuciones se pagan aquí una vez al año, y hay otros ingresos que en otra ocasión. O sea, el asunto es complejo, pero mi exhortación es que, y no es mía única, no me hago dueño de ella, el profesor Bernabe, yo escuché, presidente del PPT, y el PIB han realizado expresiones parecidas, y muchas otras personas, economistas. Lo que pasa es que son más sutiles y hablan de reestructuración. Pero es que una reestructuración es modificar las reglas contractuales. Claro. Yo estoy hablando también de modificar las reglas contractuales. Lo que pasa es que la que yo propongo es, y todas son, y prácticamente muchas de ellas son unilaterales. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, nos voy a sentar con los bonistas, pero es que los bonistas son miles. Son miles. O sea, uno puede sí ahora identificar, como se está haciendo de tiempo en tiempo. Ahora mismo el gobierno ya ha aceptado que está tratando de negociar con unos bonistas que tienen en sus manos unos bonos cuya contrato se activó una cláusula de aceleración, si la podemos decir así, por haber nosotros caído en esta clasificación. Es como si nosotros tuviésemos un acuerdo en donde yo te digo, mira, si yo encuentro que tú tienes un estado de iliquidez financiera, voy a acelerar la deuda. Eso lo hacen los bancos también, Sí. Las cláusulas contractuales comerciales la tienen los bancos, y es natural. Si yo fuera acreedor, también la tendría. No hay que demonizar aquí a los bonistas ni a los acreedores, eso es natural, todos lo haríamos. Pero ciertamente están ahora mismo reestructurando una deuda o aspirando a que se reestructuren las cláusulas contractuales. Yo lo que estoy poniendo en las manos del gobernador para que él se libere de este análisis y que sepa que esta otra rama legislativa lo apoya constitucionalmente, puede hacerlo. Pero ahí usted dijo la palabra constitucionalmente, y ahí quiero que el licenciado Arturo Dávila me diga. Gracias, Jorge. Definitivamente esto trae lo que expone el honorable representante ante los ojos de muchas personas. Me imagino que están diciendo, ahí hay un problema constitucional, eso no se puede hacer. ¿Cuál es la base? Tú eres del equipo de trabajo y has hecho ese análisis, ¿verdad? ¿Cuál es la base para encontrar ese loophole? Bien. Buenas noches, damas y caballeros, y muchas gracias, Jorge, por habernos invitado. La realidad es que del mismo preámbulo de la Constitución, la Constitución es la ley suprema del país. Y es la que, por decirlo de esta manera, marca la pauta de las demás leyes. Y ciertamente, en una parte de la Constitución hace ese señalamiento de la deuda pública. Pero obviamente eso tú no lo puedes leer en el vacío. Tienes que ver cuál es el propósito detrás de esa ley suprema del país. En este caso, los padres precursores de la Constitución, cuando se sentaron a crear este documento, a raíz de terminar una guerra, a raíz de salir de una crisis económica como la que había, determinan primero que lo más importante que tiene que tener esa Constitución es el sentido de la protección de la dignidad del ser humano. ¿Y cómo uno puede definir la dignidad del ser humano? Pues de varias maneras. Educación apropiada, salud apropiada, beneficios marginales apropiados, beneficios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si el propósito de la Constitución primordial es la protección y el desarrollo y la garantía de que todo puertorriqueño, su dignidad humana va a estar debidamente protegida, pues entonces un interés particular económico no podía estar por encima de eso. Y así lo dice el preámbulo. El preámbulo dice en una parte que no hay forma de, en palabras así de nosotros, no hay forma de no decir que
este beneficio social, que la sociedad esté protegida, la educación, la salud, puede estar por debajo de cualquier interés económico. O sea, en caso de crisis, el pueblo va primero y la salud del pueblo va primero. Como tú dijiste, no se puede eliminar la policía por pagarle a un acreedor de este tipo de bonistas de Moody o de Standard & Poor's, de lo que sea. O sea, el pueblo va primero. No se pueden cerrar las escuelas públicas, no se pueden cerrar los CDT, no se puede inclusive cerrar la legislatura ni cerrar el gobierno para nosotros poder pagarle la deuda a esos bonistas. De hecho, José tiene una frase que es bien interesante porque dice, aquí los que se chavaron fueron los últimos que compraron acciones, porque compraron acciones creyendo que estaban comprando un lechoncito, que era un cosito de esto de echar chavito, y resultó que era una puerca muerta. Y nadie se lo dijo. Era un caballo que ya estaba quemado y le vendieron un chongo doblado. La realidad es que en cuanto al Estado... Está fuerte esa frase, chongo doblado, 2 veces lo pusiste. Chongo doblado. Un chongo doblado ya es un caballo que eso no da para más nada. Y la verdad es que el Estado, con E mayúscula, el Estado con quien tiene que ver con el individuo. Claro, si de ahí después yo puedo beneficiar, si la riqueza puede ser un beneficio económico, pues se da el beneficio económico porque esto es una sociedad que cree en el libre mercado. Pero si la cuestión de la educación, de la salud y el beneficio social está en peligro, pues mire, eso queda al lado. ¿Tú entiendes entonces que esta resolución conjunta del representante aguanta esa discusión constitucional? Yo te digo más. Me lo va a decir después de esta pequeña pausa. Amigos, regresamos con ustedes y continúen porque ahorita vamos a hablar en Arroyo Habichuela de los bonos chatarra. Pues ellos lo conocen, usted y yo todavía no lo conocemos. Vamos a aprender sobre eso. Regresamos en breve. Amigos, continuamos con el representante José Báez y el licenciado Arturo Dávila. Usted es licenciado también, ¿verdad? Sí, así es. 2 licenciados. Yo también tengo licencia de conducir. Pues tenemos 2, yo tengo 2 de esas. Continuamos con este tema. Estábamos con el licenciado Arturo Dávila hablando sobre si lo que presenta el honorable representante en este momento no va a sufrir un choque constitucional, como me parece poder escuchar a personas ya diciendo, no, eso no se puede con la Constitución. Bueno, yo, más que un choque constitucional, va a causar un shock constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución hay que leerla, o sea, de una sola cosa. La Constitución no se lee en segmentos. Yo digo, sí, la Constitución dice que no se va a discriminar contra personas que hayan nacido en determinado sitio. Pero la Constitución dice más cosas. Por ejemplo, eso de la sección de que la legislatura no puede, en caso de emergencia, dejar de legislar a favor del beneficio del pueblo. Eso surge incluyendo, eso es parte también de la cláusula que habla del derecho a la sindicalización del trabajador. O sea que fíjense hasta dónde llega esto. O sea, el beneficio económico no es un beneficio natural del ser humano. El ser humano es saludable, educado, tiene que tener cobijo, tiene que tener ropa. Ahora, uno no nace para ser rico. En nuestro sistema, obviamente, pues se dice, si tú llegas a ser chavo, pues estás bien y te felicitamos. Pero primero que hace el chavo está mantener al pueblo bien, porque esa es una de las garantías que surgió tras toda esta historia que causa la redacción y la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como todas las constituciones que surgieron a raíz de la Revolución Americana de 1776, donde el eje de la necesidad del Estado deja de ser el rey, deja de ser este primer símbolo religioso, el emperador, y se convierte en el pueblo. Ese es el famoso contrato social del que hablaba Rousseau. Uh-huh. Ese contrato social lo que dice es que el pueblo tiene que salir beneficiado de las acciones del Estado por encima de cualquier otra cosa. Ahora,
Cuando tú buscas eso en la Constitución, hay que ir, cuando se interpreta cualquier ley, hay que ir inclusive a la intención legislativa. En este caso, el mensaje de los padres precursores, escritores de la Constitución, fue claro. Ellos dijeron, ¿sabes? ¿Cómo yo voy a poner en blanco y negro de que el pueblo tiene que beneficiarse primero si esa es la razón de ser mía? O sea, eso yo no tengo ni que decirlo. Que así es que lo dicen en muchas cosas. Porque la discusión, si tú lees esa discusión, tú crees que estás discutiéndolo, estás oyéndolo en la calle hablando de qué vamos a hacer si pasa esto. Pues los padres de la Constitución dijeron, no, si pasa esto, o sea, el pueblo adelante. Porque vino uno inclusive y dijo, ¿y si nos vamos a la corte de quiebra? Y digo, no. Es que el pueblo va adelante, o sea, no faltaba más. Y claro, por eso, ese es el propósito. Claro, ese es el propósito de la Constitución. Y por eso es que cuando uno oiga que dice, no, la Constitución dice que la deuda hay que pagarla primero, la deuda pública, hay que pensar también en la Carta de Derechos de la Constitución, que es el artículo 2. Hay que pensar en el preámbulo de la Constitución, que si uno lo lee es una cosa impresionante. Y hay que ver eso en contexto, en conjunto, con entonces eso de la deuda pública. En la deuda pública, esa cláusula tiene una historia interesante, y es que en la ley Jones lo decía así también, pero todavía era más grande. Te ponía unas pautas de los pagos de la deuda, pero empezaba ¿con qué? Con el pago de la deuda de educación, el pago de la deuda... bien interesante. Y mi hipótesis es que originalmente se puso eso ahí, no porque estaba Standard & Poor's en 1917, o estaba Fitch, o estaba Moody. Era que en Puerto Rico, a raíz del cambio de soberanía y la invasión norteamericana, vino un chorro de gente a invertir chavos. Pues obviamente esa cláusula promovida en la ley Jones, promovida por el Congreso de los Estados Unidos, pues ¿qué quería proteger? Los intereses que estaban invirtiendo en Puerto Rico. Con el tiempo se convirtió en otra cosa en lo que tenemos hoy. Pero básicamente es el mismo nacimiento. Ahora fíjate, en aquel momento tampoco era que yo iba a dejar de pagarle, iba a echar a un lado la beneficencia pública por beneficiar el interés privado. Había que cubrir esto primero y después entonces hablamos de la deuda pública. Yo creo que concurro con usted sin tener obviamente el conocimiento de la Constitución, lo que usted ha podido leer, analizar y buscar en la intención. Ahora yo voy a hablar como Jorge el del pueblo. Yo quiero hacer una observación y quisiera recibir de ustedes una contestación hasta donde sea posible. Jorge del pueblo, estoy oyendo todos los días radio, televisión, prensa, sueños, bonos chatarra. ¿Qué es el bono chatarra en realidad para mí en Arroyo Habichuela? Yo no soy abogado, no soy economista, no soy analista, soy Jorge el del pueblo. Yo quiero saber lo que es eso. Quiero saber cómo eso me afecta a mí, si me afecta, y qué responsabilidad tengo yo o cómo debo contribuir yo para solucionar la situación que muy bien plantea el representante. Y ahora la preocupación de Jorge Incerni, son tres cosas, esas dos, y la preocupación de Jorge Incerni. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es que lo dividimos todo en partidos políticos. Yo creo que Puerto Rico, yo sé que Puerto Rico tiene el personal intelectual, profesional, bien preparado. Yo parto de una premisa. Yo no soy de los irresponsables, repito, y lo digo muy serio, yo no soy de los irresponsables que dice que cualquier gobernador, senador, representante o jefe de agencia asume esos cargos porque viene con la intención de robar. Yo no soy de esos irresponsables. O sea, yo creo que nosotros le hemos hecho un flaco servicio a esas posiciones y las personas que las representan. Hay personas que han fallado en el camino, que respondan, para eso están los tribunales. Pero tenemos que empezar a ponerle nuevamente ese respeto que tenía ese legislador, ese senador, ese representante, ese gobernador. Y les repito, los conozco a casi todos, por no decirle a todos, y ninguno vino a robar. Todos vinieron con la mejor intención de ayudar. Lamentablemente, cuando caemos en estas situaciones que tenemos ahora, que son creadas por todos los partidos que han estado administrando a Puerto Rico en su historia, desde que se trabaja con estos bonos, empezamos a tirar que si este partido, que si el otro partido, que si aquella administración, que si la otra administración. Señores, tenemos que sentarnos como buenos puertorriqueños y decir, tenemos esta situación, la causamos todos nosotros, nos corresponde a todos nosotros solucionarla.
Y es bien triste cuando veo los análisis diariamente, empiezan los políticos a tirarse de un lado a otro. No perdamos el tiempo, necesitamos a alguien que corra el toro por los cuernos. Vamos a sentarnos en esta mesa, intelectuales de todas las ideologías. Vamos a buscarle una solución, vamos a presentársela al pueblo, vamos a explicarle al pueblo. El pueblo está opinando todos los días y no sabemos de qué estamos hablando. Y ustedes no saben de dónde puede salir la gran idea. Puede ser alguien del pueblo que no tenga la oportunidad hasta este momento de haberla podido expresar. Me gustaría que ustedes me comentaran de las 3 cosas. Para empezar, coincido contigo totalmente. Anoche comenzamos una serie de conversatorios o tertulias, precisamente porque nos sentimos en la necesidad de hacerlo. Invitamos a un compañero legislador que domina el tema también, para que no viniera solamente de mí y del licenciado Dávila. Y así que comenzamos en cuanto al precinto nuestro, el distrito representativo 4 de San Juan, empezamos a hacer eso. Y las personas estaban bien agradecidas de poder entender de primera mano las explicaciones, porque era la pregunta abierta. ¿Qué es el bono? El bono es un préstamo. Nosotros, los seres humanos de carne y hueso, nosotros vamos a un banco y tomamos prestado. Las corporaciones grandes y Estado, gobierno, para poder generar esa cantidad de deuda que un banco es difícil que la pueda, es demasiado riesgo para un solo banco, por más que sea el banco más grande del mundo, afectaría su cartera, su diversificación de riesgo. Pues van a un mercado donde la deuda se pica en muchos cantitos, estamos hablando de deuda grande, 1.000 millones, 2.000 millones, se pica en muchos cantitos y vienen muchos inversionistas a comprarla. Ellos escriben aquí en una nota diciendo yo pagaré tanto, la ponen en un mercado, en la mesa, vamos a decir, y entonces llega el inversionista y dice yo quiero 4 de esas. Y siguen vendiendo, hasta que logran recoger el dinero proyectado. ¿Qué es el bono chatarra o bono especulativo? La clasificación especulativa. Pues para llevarlo nuevamente a arroz y habichuela, es una empírica. Es el equivalente a una empírica, lo que hacen las agencias crediticias, que cuando nosotros vamos a tomar prestado, a solicitar una tarjeta de crédito, nos sacan la famosa empírica. Sí. Pues si la empírica es mala, o es mediana, o es excelente. Los intereses son más altos si es malo. Claro, los intereses, porque el interés no es otra cosa que un riesgo. Tú estás pagando un riesgo, si tú eres más riesgoso para el que te va a dar el dinero, pues tú le pagas una prima mayor. Y para eso es que existen las agencias clasificadoras, como las que mencionó el licenciado Dávila, algunas de ellas, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, que son las que más escuchamos aquí, que se dedican a evaluar la deuda y ellos ganan dinero haciendo un análisis profundo. Y tienen unos doctores en esa materia porque son muchos mercados, bonos municipales, bonos dedicados a la industria del petróleo, bonos dedicados a la industria del retail. Es un mercado bien amplio. Esto de los bonos chatarra, muy interesantemente, se desarrolló ese concepto cuando yo estudiaba en la escuela, en la Facultad de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, más o menos para ese tiempo, que se cayó una compañía que se llamaba Drexel & Burnham, y esa compañía se cayó precisamente por eso, porque ellos fueron los que un componente de esa compañía, no me acuerdo el nombre ahora, desarrolló todo un negocio para aquellas compañías que no tenían, que eran muy riesgosas por ser negocios nuevos y muy grandes, y empezaron muchas compañías en los 80, cuando estaban los baby boomers en todo su apogeo, y grandes compañías que hoy conocemos y están sólidas salieron de los bonos chatarra. Tuvieron una gran utilidad en aquel momento para comenzar compañías, que no en todo momento las compañías terminan siendo chatarra, hay compañías que comenzaron siendo especulativas o chatarra. Tengo que pausar y Claro que sí. Antes de irnos a la pausa quiero dejar establecido, ustedes me corrigen, el gobierno de Estados Unidos fue amenazado no hace mucho con bajarle los bonos también, ¿verdad? Sí, Por sí. estas compañías, o sea, que no es que nosotros en Puerto Rico hemos cometido un pecado, tenemos que confesarnos ante el mundo entero porque somos incapaces de trabajar nuestra economía. Grecia, Irlanda, España, Portugal. Estados Unidos, muchos Sí. países del mundo. O sea, Ahorita te vamos a hacer un que cuento. no cojamos el complejo de que somos menos que los demás, no. El mundo entero, muchos países muy poderosos están igual
o peor Eso es así. que nosotros en este momento. Regresamos después de esta pausa. Continuamos con nuestro programa y como nos sucede toda la semana, tenemos tiempo aquí para estar hablando 2 o 3 días y el tiempo se nos termina. En este último segmento pues quiero ver si podemos más o menos concluir en un tema muy complejo en unos minutos y les quiero establecer yo, Jorge del Pueblo, cómo y qué tengo que hacer yo para ayudar. Me voy a ver afectado por esta chatarra y cómo yo puedo ayudar también, porque yo no me voy a sentar en casa viendo televisión a esperar que ustedes resuelvan. ¿Qué tengo? Yo tengo que tener una responsabilidad y también ¿qué hago? Jorge del Pueblo, Jorge del Pueblo. Lo primero que hay que hacer es que todo el mundo tiene que sacar el coraje para el lado y reconocer que cometimos todo un error, muchos errores, que votamos por políticos o por ideas que no eran las mejores, demasiados beneficios, demasiadas promesas, que en un momento dado no tenemos que demonizar a los políticos del pasado. El agua pasada no mueve molino. Primero tenemos que sacar eso y decir, estamos todos en el mismo barco y tenemos que remar para el mismo lado. Ahora tenemos que empezar a liberar un poquitito esas ansias de defender los derechos, que todo el mundo quiere defender sus propios derechos o sus propios beneficios, y entender, sin dejar a un lado derechos constitucionales y derechos civiles, pero los económicos, los beneficios que se pueden cortar, que son excesivos, que uno tiene que reconocer, que uno sabe deep inside que son excesivos. Vamos a ser flexibles con eso. Eso es lo que uno tiene que hacer. No paniquearse. No debemos estar tocando las cuentas de los bancos. Aquí no hay por qué sacar dinero de los bancos. Eso es lo primero. Aquí nadie tiene que salir corriendo a sacar chavos del banco. Yo creo que eso es bien importante porque he escuchado en estos días la gente diciendo, ay, voy a sacar mi dinero porque tengo miedo que se me pierda, que etcétera. Primero que están asegurados en los bancos hasta cierta cantidad. Ayer estaba escuchando unos comentarios que dije, wow, ¿a dónde vamos a llegar? Por la falta de información. Yo voy a sacar los chavos de la cooperativa porque la cooperativa se va a molestar. No hagan eso. Y yo, Dios mío, pero ¿a dónde vamos a llegar? Pero también tenemos que ver representantes y licenciados. No es culpa del que lo está diciendo, es que no le estamos informando, le estamos metiendo miedo a todo lo que da. Lo primero es que tienen que saber que están garantizados por unas compañías aseguradoras federales que están fuera de Puerto Rico, que no tienen nada que ver con Puerto Rico, por lo menos en los bancos, en el caso de los bancos. Y está garantizado hasta sumas que ninguno de nosotros tenemos guardadas. Así es que si usted tiene más de $250,000, pues entonces preocúpese. Y esos que tienen más de $250,000 guardados en un banco ya están consultando con sus abogados y le están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Posiblemente están picando los $500,000, uno para la esposa, otro para... Y técnicamente cada persona tiene derecho a ser garantizado por el FDIC. Y la realidad es que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Eso es lo primero, ser conscientes de lo que está pasando. Lo que yo entiendo que sí, responsablemente, ahora voy a entrar en el asunto gubernamental, tenemos que ser bien cuidadosos con algo. Tenemos que ser un poco resistentes, y lo digo desde ahora, y lo tengo que decir aunque sea legislador, y tengo que estar abierto a todos los proyectos de ley que lleguen ante mí, pero tenemos que ser un poco resistentes o bastante resistentes a nuevos impuestos y a recortes de horas laborales en el gobierno. Primero, porque si aumentan los impuestos más, se va a afectar el consumo. Y si afecta el consumo, los recaudos se afectan. Y lo que queremos es mantener los recaudos por lo menos donde están. Y si también cortamos la plantilla de trabajo o de horas de trabajo, horas hombres, del mayor patrono de Puerto Rico, que es el gobierno, van a consumir menos, que son los más que consumen, y también los recaudos van a disminuir, porque si a mí me compran, yo tengo un negocio, y en mi negocio compran menos leche, menos pan, menos jamón, pues yo voy a reportar menos como comerciante. Así que tenemos que ser bien vigilantes en cuanto a eso. Que son unas razones por las cuales yo incluso siempre he pensado que para mantener una estabilidad deberíamos de tocar esos intereses que estamos pagando, ver si los podemos tocar para estabilizar el gobierno. Esa es la idea mía. El ciudadano de a pie, Jorge del Pueblo, con calma, observe bien lo que está pasando, no busque confrontación en
no busque polarizar los temas, sean bien cuidadosos con los comentarios políticos que se están virtiendo. Ciertamente los partidos políticos tienen una agenda, sea el que sea, el que estuviese ahora en minoría haría lo mismo, si el Popular estuviese en minoría haría lo mismo, pero vayan más allá, no vayan al pasado a pensar que los populares hicieron lo mismo, comentaron lo mismo. Vamos a ser cada uno de nosotros responsables con los comentarios. El hecho de que lo esté diciendo un líder de un partido en el que usted milita, mírele entre líneas y sea responsable. Este es el momento de crecernos e ir por encima de repetir lo que el líder de uno dice. Hay que entender lo que está pasando. Por eso es que yo digo, y lo he dicho creo que 2 veces en el programa, que por qué no podemos reunir todas esas personas de todas las líneas políticas, de toda la sociedad, que tienen el conocimiento, tienen el deseo, pero a veces no le abren la puerta. Abrirle la puerta, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a discutir esto fuera de Partido Popular, Partido Nuevo Progresista, Partido Independentista, los demás partidos, fuera de todas esas líneas, fuera. Se trata de Puerto Rico, se trata de nuestro país, ¿cómo vamos a solucionarlo? Déjame decirte, Jorge, la experiencia en este análisis de toda esta situación que venimos haciendo no fue mandato, fue por sugerencia del señor representante José Báez. Convocó ese grupo de gente que estuvimos trabajando, no eran populares todos, éramos populares, independentistas y estadistas, y nos sentamos por una sola razón, como tú dijiste, porque en esto se le va la vida a Puerto Rico, y había que entender qué es lo que estaba pasando. Hay una frase que yo leí, que tú la has dicho en un sinnúmero de ocasiones, que dice que la patria no es de nadie, la patria es de todos. Correcto. Y ese es el mensaje que todos los puertorriqueños tienen que tener en este momento. ¿Cómo construir esa patria? Lo hemos hecho varias veces, tenemos un trasfondo histórico. En el 1940 no fue un partido el que sacó a Puerto Rico de la ignominia y sacó a Puerto Rico del hambre. Fue un pueblo que decidió no seguir viviendo bajo esas circunstancias. Anteriormente había pasado lo mismo. Mira, en la época de España, en 1625, cuando descubren a Perú, salió cogiendo Mundo y Raimundo de Puerto Rico, porque la consigna era: Dios nos lleva al Perú porque allí estaba el oro. Los que quedaron construyeron una patria que se llama Puerto Rico. Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el momento de hacerlo nosotros. Como tú dices, esto no es cuestión de colores, no es cuestión de que si yo estaba organizado y tú no, es cuestión de que aquí se escocotó lo que nos da dinero a todo el mundo. Pues vamos a vivir, pues tal vez con menos, ser más responsables en cuanto al gasto. Todo el mundo tiene que ser más responsable en cuanto al gasto. Cuando tú estás en tu casa y los chavos no te llegan para tú pagarlo todo, pues tú cortas cosas. Cortas tal vez el cable, cortas esto aquí, vamos 3 en cajo. Eso es lo que hay que hacer por Puerto Rico. La idea la tenemos, es ponerla en acción. Yo les quiero agradecer a ambos. Si tienes algún comentario final, ya el tiempo se nos ha ido. Te puedo dejar con unas palabras que han marcado nuestro camino en los últimos días, que es una cita. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Es una cita del Che Guevara. Lo imposible en estos momentos le puede parecer imposible a mucha gente, pero es posible uno tratar cosas imposibles y lograrlas. Claro que sí. Es un estado mental. Pregúntale al Quijote. Así es lo mismo. Arturo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este es el momento de actuar. No caigamos en la diatriba. Vamos a hacer manos a la obra. Se los quiero Hechos, agradecer. no palabras. Perdóname, quiero agradecerle a ambos, ya se nos ha terminado el tiempo. Y a los amigos televidentes, mi pensamiento aquí sería: estamos acostumbrados a estar sentados y dame, y yo tengo derecho a recibir esto, tengo derecho a la educación, tengo derecho a... Nosotros tenemos tantos y tantos derechos que no caben en una enciclopedia, pero se nos olvidaron los deberes. Y yo creo que tenemos que ser, como ciudadanos, como Jorge del pueblo, ser responsables y contribuir a esta situación que tiene Puerto Rico en este momento, y no solamente buscando tu bienestar, mi bienestar, vamos a buscar el bienestar colectivo. Si seguimos operando como tribus aparte, guerreando uno contra otro, no solucionamos el problema, no es una manera responsable de actuar. La situación nos envuelve a todos y todos tenemos que contribuir a esa solución. Todos nos tenemos que sacrificar. A la medida que lo hagamos, nos vamos a proteger más y no nos vamos a ver afectados. Tendremos una mejor sociedad. Que tengan una linda semana y los espero la semana que viene nuevamente. Buenas noches.